Hechos 8, 26 al 40. Gloria a nuestro Dios, hermano. Vamos a darle lectura, me sigue con su vista. Y dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe en Samaria, hermanos, hizo un ministerio, hermanos, muy explosivo. Predicaba con denuedo, predicaba con valor, y la gente empezó a escuchar. Puede leer en su casa, hermanos, todo el capítulo 8, hermanos, y ahí habla acerca de Felipe, cómo el ministerio en Samaria había sido un ministerio fructífero, hermanos, pero en medio de un mover del Espíritu en Samaria muy tremendo, muy fuerte, muy dinámico, muy floreciente, el Señor le cambia la jugada. Y ante eso, dice la palabra, vamos a empezar con el tema, y dice la escritura en el versículo 26, esto ya había pasado, el ministerio floreciente en Samaria, pero estando en Samaria, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estaba en Samaria, y el ministerio estaba fluido, estaba fructífero, explosivo y demás, y el Espíritu le habla. ¿Y sabe para qué le llama? ¿Para qué le habló? Para sacarlo de Samaria hacia el camino que iba a Gaza. Amén. Y en este momento, hermanos, a mí me impacta, hermanos, cómo los hombres de Dios de la iglesia primitiva se comunicaban con Dios de una forma tan real, tan audible a los oídos. Escuchaban la voz de Dios, hermano. Y yo sé que de eso también va la fe, hermanos. Porque algunas veces pensamos, y lo he dicho aquí también, hermanos, a veces pensamos que el Espíritu ya no trata con nosotros como trataba con los apóstoles de aquel tiempo y con la iglesia, con los creyentes de aquel tiempo. Pero hoy en día el Señor sigue tratando con nosotros. Algunas veces el Señor ha hablado a mi vida y yo como que lo interrogo.
Como que por mi fe, hermanos, quizás por mi falta de fe o mi fe contaminada por incredulidad, a veces le pregunto, ¿eres tú, Señor? ¿Le ha pasado eso? ¿Usted alguna vez ha sentido algo fuerte en su corazón y en su mente que a lo mejor el Espíritu le dice, ve a visitar a fulano de tal? Y uno como que, ¿serás tú, Señor, o es mi imaginación? ¿Alguien le ha pasado eso? Y a final de cuentas, hermano, resulta que muchas veces no somos obedientes a la voz de Dios. ¿Alguien le ha pasado eso? Entonces, hermano, ¿Dios sigue hablando o ya no habla? Sigue hablando, pero nosotros por nuestra incredulidad, por nuestro razonamiento terrenal o carnal, hermanos, como que nos preguntamos, como que interrogamos, como que dudamos, ¿eres tú o soy yo? Yo estoy consciente de que a veces somos nosotros, por nuestra emoción o por alguna otra razón, hermano, pero muchas de esas veces, hermano, ha sido el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida y nosotros por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, no somos obedientes al llamado de Dios. Qué importante, hermanos, es saber, hermanos, el reconocer la voz de Dios, hermano, y reconocer también cuando es nuestra carnalidad. Ahora, a mí me impacta eso, hermanos, porque Felipe era como usted y como yo, lleno del Espíritu Santo. Esa quizás puede ser una gran diferencia, hermanos, pero Felipe, hermanos, escuchó la voz de Dios. Y Felipe, como usted y como yo, pudo haber tenido prejuicios. Le pudo haber dicho a Dios, Señor, no puede ser tú. Prejuicios o pretextos, hermanos, muy válidos. Por ejemplo, Señor, no puede ser tú porque si estás viendo que en Samaria tenemos un ministerio fructífero, explosivo, milagros, señales, la gente viene al conocimiento, la gente se convierte, estamos enseñando la palabra, ¿cómo me estás sacando de Samaria para ir a otro lugar que no conozco? Un lugar donde no sé ni a dónde me vas a llevar, porque en ese momento cuando le dan llamado, si usted se da cuenta, el ángel solamente le dice, vete camino hacia el sur de la tierra que va de Jerusalén hacia Gaza. Le da una indicación y dice, hacia el lugar del desierto. Y él dice, pero estando allá, ¿qué va a pasar? ¿A quién voy a ver? ¿Cómo? Él no le hace esas preguntas. Él solamente escucha la voz, que era la voz de Dios, y sale, emprende el camino, ni siquiera le interroga, hermanos, diciéndole, oye, si en Samaria estoy bien, estoy cómodo, estoy predicando, hay milagros, hay señales, ¿por qué me sacas de aquí? Si aquí estoy bien. No, él reconoce la voz de Dios y a pesar del ministerio que ha sido muy fructífero en Samaria, él sale. Amén. Camina. Pero me impacta cómo platicaban con Dios. Como que tenían una fe inquebrantable en Dios. Y no se sabe, hermanos, exactamente si la voz de Dios fue audible. Fue un sentir, pero dice la Escritura que el ángel fue. No sabemos si fue en sueño. Pero algunas veces, incluso el apóstol Pablo dice, algunas veces él no sabía si era un sueño, si era así en su despierto, hermanos. Él no sabía, hermanos, pero lo cierto es que él aprendió a reconocer cuando era la voz de Dios. Y a veces yo le digo a Dios, Señor, si yo estoy seguro que eres tú quien me está hablando, yo no voy a dudar en ir a donde tú me lleves y hablar lo que tú me digas. Pero si no soy tan seguro, Señor, a veces hacemos lo de Gedeón. Y a mí me ha pasado mucho, hermano, porque yo soy igual que ustedes. Hermano, me ha pasado mucho. Primero a Gedeón, cuando el Señor le habla, Gedeón dice, si eres tú, Señor, pues una señal. Primero que todo afuera amanezca mojado, pero la cortina que no amanezca, que amanezca seca. Y el Señor ahí dándole la señal. Todo alrededor mojado, pero la cortina seca. Así amaneció. Pero, y dice, ay, se sorprendió, pero dice, pero todavía como que no me queda claro. Señor, si eres tú, ahora que sea al revés. Todo seco y la cortina mojada. Y así amaneció.
Y a veces nosotros, hermanos, así somos. Pedimos señal tras señal yo creo que con la primera señal con Gedeón estaba más que claro. ¿A poco no? Pero muchas veces para nosotros está tan claro, hermanos, pero con nuestra mente terrenal, hermano, como que todavía queremos más y más y más señales. Y tal vez llegue el momento en que el Señor se pueda cansar y dice, no, ya basta de señales. O crees o no crees. Entonces, hermano, eso a mí me impacta del siervo de Dios, este hombre llamado Felipe, porque cuando el ángel le habló a Felipe, le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el versículo 27 dice la palabra, entonces, ¿qué hizo él? No le objetó nada, hermanos. Oye, si estoy bien aquí en el ministerio, aquí tú me envías y me estás respaldando. Él no objetó nada. Él simplemente dice en la escritura, él se levantó. ¿Cuántos llegan a ese grado de obediencia? El Señor les habla y algunos, hermano, tienen Felipe pudo haber tenido buenos pretextos, hermano, pero él no objetó nada, sino él dice que él, sin más ni más, se levantó y emprendió el camino. Pero a veces nosotros hasta en lo mínimo, oye, hoy vas al servicio. Ay, Señor, estoy muy cansado. Y ya hasta sé de qué van a predicar. Estamos, hermano, en una situación, hermano, espiritual bien tremenda. A veces las cosas simples, hermano, en las cosas simples no podemos ser obedientes a Dios. Y solamente fue un ejemplo, hermanos. Pero, hermanos, dice aquí la palabra, él se levantó y se fue, caminó. Dice, y sucedió que un etíope del África, Etiopía es África, parte del África, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dios ya sabía que en ese camino iba un hombre etíope, funcionario de la reina de Etiopía, hermanos, que estaba al frente de sus tesoros, es decir, tenía un grado. Era una persona importante en Etiopía, hermanos, pero aunque tenía un grado importante y era una persona que tenía posesión económica, una persona rica, materialmente hablando, pero una persona pobre espiritualmente. Y tenía una necesidad fuerte, porque si usted se da cuenta, dice la escritura, en la última parte que leímos, que vino desde Etiopía, hermanos, para adorar. ¿A dónde? A Jerusalén. No era judío, era pagano, pero con una necesidad de buscar la presencia de Dios. Ahora, también me llamaba la atención cuando estaba yo viendo este tema, hermanos, que era un hombre funcionario de rango en Etiopía, pero tenía un problema. Este hombre era eunuco. Eunuco, hermanos, bueno, si alguien no lo tiene tan claro, era una persona que por alguna razón, hermano, había sido castrado. Le habían amputado su miembro viril, hermanos, y sus testículos, hermano. Lo estoy diciendo lo más claro que se pueda, hermanos. Entonces, hermano, esto me llama la atención, porque era un hombre eunuco. Y en el Antiguo Testamento, si vamos, hermano, allí a Deuteronomio capítulo 23, y ojalá lo puedas poner, hermano, capítulo 23, versículo 1, fíjese, hermano, la condición, hermano, espiritual, hablando de la religión para los eunucos, de acuerdo a la ley. ¿Qué dice la palabra? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Esto me llama la atención, hermanos, porque este era un eunuco, y un eunuco es aquel que había sido castrado. Y como un hombre castrado, una persona castrada, hermanos, no podía ser parte del judaísmo. No podía ser parte de la religión.
En otras palabras, la religión en aquel tiempo era como un sinónimo de comunión con Dios, hermano. Entonces, de acuerdo a la ley, esta persona no podía entrar al templo para tener comunión con Dios. Pero una persona, hermanos, como él, hermano, sentía la gran necesidad de tener comunión con Dios. Y esto es algo que pudiéramos pensar que era fatal para él. Pero lo bueno del caso, hermanos, es que, de acuerdo al dato que tenemos, hermano, cuando Felipe estaba en Samaria, y ahí con el ministerio fructífero, el Señor le habla y le dice: ve al camino que va de Jerusalén a Gaza. Y ya cuando iba en el camino, hermanos, desde antes Dios estaba pensando en un eunuco, hermanos. La ley lo degradaba, la ley lo hacía a un lado. Según la ley no podía, hermano, pertenecer, hermano, a la religión del judaísmo. Sin embargo, para Dios, hermano, en Cristo Jesús, las cosas cambian. ¿Cómo cambia la condición? ¿Cómo cambia la situación? Y hoy en día, hermanos, yo conozco personas castradas que son siervos de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo a mí eso me impacta? Porque desde el momento que el Señor llama a Felipe para salir de Samaria e ir al camino, Dios lo hizo, no pensando quizás, hermano, en una persona importante, sino estaba pensando en una persona que tenía necesidad de comunicarse con Él, de comunión con Él, pero además de eso, Dios estaba pensando en un eunuco. Amén. Y eso a mí me impacta. Porque Dios piensa, hermanos, Dios piensa en toda persona. Muchas veces la sociedad nos degrada. Porque no tenemos mucho dinero, porque por nuestro color, o porque somos chaparritos, porque somos así como muy menuditos, qué sé yo. Entonces, hermano, muchas veces la sociedad nos degrada por nuestro nivel socioeconómico, por nuestro color, por nuestra lengua, por cualquier otra razón, hermanos. Pero aquí lo importante que yo quiero acentuar, hermano, es que no importa el nivel, el color, la lengua, la altura, nada por el estilo. Para Dios todos somos importantes. El Señor piensa en todos y cada uno de nosotros, independientemente del pasado que hayamos vivido, del presente que estemos viviendo, hermanos. Si fuimos lo peor en el pasado, de todas maneras Dios piensa en nosotros y Él está dispuesto a recibirnos. Este eunuco, hermanos, tenía todas las características para ser degradado, hecho a un lado de la religión, de toda comunión con Dios, hermano. Sin embargo, Dios, pensando en él, hermano, llama a un hombre y lo saca quizás de su confort, lo saca para ir al encuentro con el eunuco. Amén. Y seguimos, hermano, ahí volvemos, hermano, ahí en Hechos capítulo 8, en el siguiente versículo, hermanos, dice: entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, una necesidad. Y dice: y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amén. Hermano, el hecho de que él iba leyendo la palabra de Dios, hermano, habla de que tenía hambre de la palabra, hambre del alimento espiritual. Entonces, hermano, no era cualquier persona, era una persona con hambre, con interés de aprender más de la palabra de Dios, aprender más de Dios. Quizás a través de la lectura él quería encontrar la fórmula para comunicarse con Dios, la fórmula para tener comunión con el Padre. Y él pensaba que yendo a Jerusalén iba a encontrar esa comunión, muy probablemente, aunque llegó a Jerusalén para adorar, pero ¿usted cree que entró al templo?
A lo más que, porque con los judíos, hermano, había tres lugares: lugar santo, lugar santísimo, lugar santo y el atrio, hermanos. Y aparte del atrio, a las afueras, hermano, ahí era el lugar de los gentiles. Los gentiles no podían entrar hasta este lugar. Este pudiera ser el lugar santo. Este pudiera ser el lugar santísimo, hermanos. Y afuera, el patio, es el atrio. Pues muchos gentiles ni siquiera, o los gentiles, hermanos, ni siquiera al atrio podían llegar, sino lo que podían llegar es a los corredores, hermano, del templo. Entonces, aunque él fue al templo, pero muy probablemente, hermano, no podía entrar porque no era judío y además era eunuco. Entonces, hermano, pero él necesitaba encontrar la fórmula para tener comunión con Dios. Y iba leyendo, y el versículo 29, seguimos adelante, dice la palabra: y el Espíritu dijo a Felipe. Fíjese, Felipe ya emprendió camino. Ya está en el desierto que va de Jerusalén hacia Gaza, y va pensando: ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Y de repente ve el carruaje del etíope que iba de regreso ya hacia Etiopía, hermanos. Y cómo el Espíritu habla a Felipe. Y fíjese, dice: y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Cuál Espíritu? Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Dice: acércate y júntate con ese carro. Ya me imagino la interacción, hermano. La interacción, el diálogo entre el Espíritu y Felipe. Y escucha la palabra y dice: acércate al carro, acércate y júntate a ese carro. Y se acerca. Y ahí el Espíritu ya no le dijo nada, porque ya era el trabajo de Felipe. Al acercarse y juntarse con el carro, escucha al etíope, al funcionario etíope, leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice: acudiendo Felipe, es decir, obedeciendo Felipe, se acercó, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, o preguntó: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Seguimos al siguiente versículo. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Se da cuenta, hermanos? En eso yo me doy cuenta, hermanos, la necesidad que hay de que haya personas preparadas dentro de la iglesia de Jesucristo que puedan enseñar la palabra de Dios. Amén. Porque ¿cómo va a entender la gente? ¿Cómo van a entender los que están empezando el camino de Dios si no hay quien les enseñe? Usted sabe, hermanos, que la palabra de Dios tiene un aspecto, hermanos, de que si no se entiende bien, la podemos torcer. Es más, si leemos la palabra de Dios solamente así por separado, fuera del contexto, la palabra de Dios, hermano, usted va a llegar al entendimiento de que no existe Dios. Dice ahí en los Salmos, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si usted lee solamente no hay Dios y no ve el contexto, pues no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Entonces, hermano, la Biblia, hermanos, necesitamos, hermano, estudiarla, profundizarla, hermano, necesitamos orar al Señor, hermano, para que nos dé el entendimiento, la sabiduría, nos revele la ciencia de Dios, su ciencia de Él mismo, hermanos, a nosotros. Porque el etíope le dice a Felipe: ¿y cómo voy a poder entenderle si no hay nadie que me pueda enseñar? Siempre necesitamos, hermano, que alguien nos enseñe la palabra de Dios. Y en eso de las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano, también es importante, hermanos, es importante saber la fuente de donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. Porque según la fuente que tomemos para aprender la palabra, es como nosotros la vamos a aprender.
Y si no tenemos una buena fuente de donde estamos aprendiendo la palabra de Dios, la vamos a entender mal, la vamos a entender diferente, torcida, hermanos, y de ahí es donde surgen, hermanos, las diferentes formas de pensamiento, las diferentes, incluso las sectas, hermanos, precisamente porque sus fuentes no son correctas, las que están tomando para la obra, para entender la palabra de Dios. Entonces, por eso dice aquí que el etíope le dice, ¿y cómo puedo entender si alguno no me enseña? Amén. Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El siguiente versículo, el 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Fíjese, hermano, la incógnita que tenía el etíope. Estaba leyendo al profeta Isaías, y ya había leído, hermanos, desde luego que ya había leído antes, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y llegó al punto donde dice, como cordero fue llevado al matadero. Y quizás no podemos profundizar ahorita en esa parte de la escritura, hermanos, pero en general, hermano, como cordero, hermanos, yo algún tiempo, bueno, alguna vez, hermano, yo platicaba con un hermano que se dedicaba al ganado, y él dice que él iba y vendía compraba y vendía. Y cuando llevaba una oveja al rastro, cuando la oveja ya iba hacia el rastro, aunque la oveja empezara a oler sangre, dice, la oveja se mantenía quieta. No hacía ningún gesto, ningún ruido, se mantenía serena. Dice, pero lo contrario, cuando un chivo va hacia el matadero y empieza a oler la sangre, se empieza a incomodar, se empieza a mover. Y ahí es donde la palabra de Dios dice, como cordero fue llevado al matadero. Si usted se da cuenta, cuando Jesús fue crucificado, dice que enmudeció y no abrió su boca. Incluso cuando le preguntaban, lo estaban interrogando. E incluso Pilato, hermanos, se quedó sorprendido, maravillado de que Jesús no abriera la boca para defenderse. Y no era que Jesús no tenía forma de defenderse, no tenía argumentos para defenderse, sino él sabía que debía entregar su vida por amor a la humanidad. Y dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y dice la palabra, dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Fue quitada de la tierra de los vivientes, porque fue quitada de la tierra su vida. El siguiente versículo, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía. Estaba, hermanos, tan confusa la situación. Dice, es que no entiendo esto. ¿Será Isaías? ¿O de quién estará hablando esto? Y dice la palabra, el siguiente versículo, dice la escritura, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A partir de Jesús como el Cordero, los llevó al mensaje, a profundizar el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Y dice la escritura que el eunuco, hermanos, creyó la palabra de Dios. Dice la palabra, el siguiente versículo, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El corazón dispuesto del eunuco estaba preparado. Él tenía hambre, él tenía sed de Dios. Lo único que esperaba, hermanos, que alguien le aclarara las dudas que él tenía, porque cuando hay una persona con hambre, hermanos, Dios siempre va a proveer a un Felipe.
Y yo sé, hermanos, que si lo vemos desde ese punto de vista, aquí hay muchos Felipes. ¿Cuántos son Felipes aquí, hermanos? Cuando hay una persona con hambre y con sed de Dios, hermano, siempre Dios va a proveer un Felipe. Un Felipe que pueda aclarar dudas, que presentar el Evangelio, hermanos, y cuando hay una persona dispuesta. A veces, hermanos, nosotros nos afanamos, hermano, con personas, hermano, que quizás no tienen el mayor interés en la palabra de Dios. Y la palabra también nos dice, si alguien no tiene interés, no te preocupes. Déjalo que Dios siga preparando el corazón en la tierra para que en algún momento también pueda recibir la palabra de Dios. Pero dice la Escritura, yendo por el camino, una persona preparada, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si se da cuenta, hermanos, aquí estamos hablando del bautismo. El bautismo, hermano, nosotros lo realizamos, hermano, bueno, según la palabra, se debe realizar en una persona consciente de que es pecador. Se debe realizar el bautismo en una persona que ya se arrepintió de sus pecados. Por eso es que debe ser una persona con el razonamiento, con el uso de sus 5 sentidos, de un buen razonamiento. Y si una persona, aunque tenga, no sé, 10 años acudiendo a la iglesia, si no quiere ser bautizada, no la podemos obligar. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ser una decisión voluntaria. Amén. Una decisión voluntaria. Si se da cuenta que el etíope dijo, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y sabe por qué es la pregunta? Porque el eunuco tenía el interés de ser bautizado. Ahora, a través del bautismo, nosotros damos testimonio público de que hemos abrazado la fe en Jesucristo por nuestra propia voluntad. Amén. A través del bautismo también nosotros declaramos públicamente que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero a través del bautismo también, hermano, nosotros estoy dando algunos de los puntos que decimos implícitamente con el bautismo. A través del bautismo nosotros nos estamos integrando como parte de la iglesia de Jesucristo, como parte integral, como un cuerpo o como una familia. Cuando yo fui bautizado, hermanos, yo no era de la familia de Dios, pero a través del bautismo, hermanos, yo hago público que soy parte de la familia de Dios. Soy un solo cuerpo con ustedes. Amén. Entonces, por eso es que el bautismo implica en que yo he creído en Dios, en que Jesús es el Hijo de Dios, en que yo soy ahora parte integral de la iglesia de Jesucristo, y también soy parte integral del cuerpo de Cristo. O sea, en otras palabras, yo soy parte de ustedes espiritualmente y ustedes son parte de mí. Por eso es que somos una familia. Por eso es que somos hermanos en Cristo, que profesamos la misma fe. Y como hermanos en Cristo, debemos aprender, aunque esto no se nota muchas veces, hermano, pero debemos aprender que tenemos que ver por las necesidades de nuestra familia en Cristo. ¿Amén? En la familia en Cristo no puede haber necesitados. Y decía yo, ya lo he dicho días atrás, en la familia en Cristo yo no puedo saber que alguien se fue a dormir sin cenar, hermano, y yo cruzadito de manos. No. En la familia de Cristo, si yo sé de alguien que no tiene el día de hoy para sus tortillas, hermano, como familia de Cristo debemos apoyar para que no se vaya a dormir sin cenar. Amén. Porque somos una familia. No podemos ser indiferentes a la necesidad de otras personas. ¿Por qué? Porque somos una familia, Cristo. Entonces dice que llegaron a cierta agua y el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue el requisito? El siguiente versículo. ¿Qué requisito le pidió
Felipe para ser bautizado? Felipe le dijo, solo un requisito, hermanos, en esta parte. Si crees de todo corazón, bien pues. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, puede ser bautizado. Pero si alguien no tiene la capacidad de decirme, si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y me arrepiento de mis pecados, si alguien no tiene esa capacidad, no puede ser bautizado. ¿Amén? Porque el requisito es, si crees, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo para ser bautizado él tuvo que responder a la pregunta? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que si no hubiera contestado así, Felipe lo hubiera bautizado? No, porque tiene que ser algo voluntario, es decir, de uno mismo que diga, yo quiero ser bautizado, y debe haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo también predicó, cuando el Bautista lo hizo antes, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Primero es arrepentirse del pecado, todos hemos pecado, pero si alguien no tiene la capacidad de arrepentimiento, no puede ser bautizado. Entonces dice que él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 30, el siguiente, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco descendieron y le bautizó. Fíjese, hermano, cómo el Señor... Veíamos el día jueves, hermano, que el Señor, hermano, rompió los muros de las etnias, hermano, porque se acuerdan que anteriormente judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? No se llevaban. Sin embargo, por la dispersión de la persecución, hermano, rompieron esa barrera y Felipe fue a dar a Samaria. Pero ahora, hermanos, no solamente está rompiendo esa parte, sino ahora... Dice la Escritura que el eunuco etíope, hermanos, dice que fue bautizado. ¿Y a dónde iba el etíope? A Etiopía. Amén. Y usted al llegar, bueno, ¿qué piensa usted que hizo el etíope al llegar a Etiopía? ¿Se quedó callado? ¿Verdad que alguien que tiene a Dios en su corazón no puede callar? Imposible para alguien que ha experimentado el amor de Jesucristo en su corazón, hermano. Imposible que pueda callar, hermano. No se puede callar. Y quizás algunas personas por ahí dirán, ¿qué tanto afán de querer convertir a la gente? ¿Qué tanto afán de predicar por ahí, predicar por allá, predicar por hasta allá? ¿Qué tanto afán? No, pues no es ningún afán. Simplemente alguien que ha experimentado el amor de Dios en su vida, hermano, no lo puede callar. No lo puede callar. Y tampoco se trata, hermanos, de que usted y yo querramos convertir al mundo. No. En realidad no queremos convertir al mundo, sino lo que queremos es que el mundo conozca el amor de Dios y que tenga la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, entre el amor y el odio, entre Dios, entre la luz y la oscuridad, entre el día y las tinieblas, hermano, entre Dios y el mal. Todo hombre tiene que conocer para que pueda tomar una decisión. Porque alguien que no conoce las dos opciones va a decir, pues esto es bueno. Alguien que nunca ha oído el amor de Dios, alguien que nunca ha escuchado o experimentado el amor de Dios, hermano, va a ir no sé, a un baile, a las drogas, a los vicios, hermano, y va a decir, esto es lo máximo. Y como dicen por ahí en una película, y tiene razón, porque es lo único que ha probado y es lo más bonito, es lo más sabroso que ha probado. Si nunca ha probado a Dios, pues no tiene la opción. Si usted ha probado, si usted a lo mejor dice, si a usted le gusta una comida, no sé, le gusta solamente, no sé,
una sopa, un arroz. Dice, no, pues, y nunca ha probado la sopa aguada, la de moño o la que sea. Usted solamente ha probado arroz. Dice, no, para mí el arroz es lo máximo. Pero si nunca ha probado la sopa aguada, pues sí es cierto, para usted va a ser lo máximo, pero quizás a otro le pueda gustar más la otra sopa. ¿Por qué? Porque ya la ha probado. Y cuando usted prueba o cuando usted conoce ambas comidas, hermano, entonces usted puede decir, no, esto me gusta más. Amén. Y en Cristo Jesús es lo mismo. Todos llegamos probando el mundo, probando la oscuridad, probando la maldad. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, la mayoría de nosotros, hermano, no lo cambiamos por nada. Fíjese, hermano, cómo los discípulos de Cristo probaron el mundo también y probaron a Cristo. Pero cuando probaron a Cristo no lo dejaron por nada, ni con torturas, ni con latigazos, hermano, ni con cárceles, ni con nada. Cambiaron a Jesucristo, dice, y porque es mejor con Cristo, aunque me maten, aunque me golpeen, pero yo prefiero con Él a estar en el mundo. Fíjese la fuerza, el poder, hermano, la delicia para los discípulos, estar con Cristo, aunque los golpearan, a estar con el mundo, aunque no los golpearan. Entonces, hermano, porque ellos tuvieron la opción, Cristo, el mundo, y ellos decidieron morir incluso, pero nunca cambiaron su fe en el Señor Jesucristo. Y espero que nosotros tengamos la misma actitud, hermanos. Tengamos la misma actitud, hermano, de no cambiar, hermano, la fe en Cristo. Y dice el siguiente versículo, se me apagó. Cuando subieron del agua, fíjese, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Primero dice, subieron del agua, es decir, después de que fue bautizado el eunuco. Amén. Él dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, así como apareció, se desapareció. Felipe para el eunuco fue un ángel, hermano. Se desapareció. Eso que dice arrebató, lo arrebató. Pero, y dice la palabra, dice, lo arrebató a Felipe. Dice, y el eunuco no le vio más. Ahora sí que fue debut y despedida. Fue la primera y la última vez. Pero con un impacto en ese encuentro, tuvieron un impacto, hermanos, que fue capaz, hermano, de cambiar por completo el rumbo del etíope. Porque dice la Escritura, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sabe por qué gozoso? ¿A dónde había ido? A Jerusalén, al templo, a adorar. Pero se dio cuenta que llegando al templo no pudo encontrar lo que él encontraba, hermanos. El templo no le dio lo que él buscaba. Amén. Porque siguió igual, siguió de regreso y quizás iba decepcionado. Vino leyendo y regresó leyendo, tratando de encontrar cómo comunicar con Dios, cómo tener comunión con Dios. Y dice, bueno, de venida leí, no encontré nada, no le entendí nada, pero quizás en el templo alguien me pueda explicar cómo es que puedo tener esa interacción, esa comunión con Dios. Y estuvo en el templo adorando, postrado quizás, porque la adoración implica postrarse, esa adoración. Y estuvo allí y no encontró lo que él quería encontrar, lo que él necesitaba, que es tener comunión con Dios. Pero iba de regreso quizás decepcionado, pero seguía afanado, porque él no iba a parar hasta no encontrar esa comunión con Dios. Y Dios, viendo su corazón, viendo que aunque era eunuco, era degradado para la religión, era fuera del pueblo de Israel, no era pueblo de Dios. Pero Dios vio su corazón
y despierta, hermanos, a Felipe y le dice, ve, porque allí hay un hombre con necesidad. Vas a encontrar un hombre que tiene hambre, un hombre que tiene sed de mí y de mi palabra. Y fue y encontró lo que él buscaba. Cuando hay hambre, Dios ve cómo saciar el hambre y la sed de la gente que realmente tiene hambre de Dios. Y le va a poner quizás a un ángel, le va a poner a un Felipe. Y espero, hermanos, que aquí haya muchos Felipes, hermanos. Muchos Felipes que sean sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y cuando el Espíritu le diga, ve a la calle fulana, a la calle cualquiera que sea, o ve con la familia fulana, que muchos aquí acudamos al llamado y vayamos en busca de la oveja perdida. Amén. Porque dice la palabra que el eunuco encontró lo que deseaba, y como encontró lo que deseaba, siguió su camino gozoso. Amén. Gozoso. Ahora, en el eunuco uno no sabe hasta dónde, a veces no dimensionamos hasta dónde puede alcanzar la obra que Dios hace a través de nosotros. Uno no dimensiona. Quizás Felipe, él vio a un eunuco con necesidad de Dios. Pero Dios, hermano, quizás no estaba viendo solo a un eunuco, sino Dios estaba viendo y mandó a Felipe a un eunuco con necesidad. Pero después del eunuco, Dios estaba viendo a todo un país de Etiopía, hermanos, con mucha gente allá, con necesidad de tener comunión con Dios. Fíjese, hermano, hasta dónde puede llegar el plan de Dios. Y eso por una persona que puede ser obediente como Felipe. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no hubiese sido obediente? No sé qué hubiera pasado. Quizás Dios hubiera llamado a otro. O a lo mejor Felipe le pudo decir a Dios, al Espíritu, ¿por qué no mandas a Pedro si está más cerquita? Porque Pedro estaba en Jerusalén en ese momento. ¿Por qué no mandas a Juan? ¿Por qué no mandas a Santiago? ¿Por qué no mandas a cualquier otro? Yo estoy hasta Samaria. Samaria estaba hasta la parte norte. Jerusalén estaba en la parte media y iba camino hacia el sur. Entonces tenía que desprenderse de allá para llegar hasta el etíope. Sin embargo, Dios quiso que fuera él. Quizás alguno dirá aquí cuando el Señor lo llame, oye, vete a predicar a fulano o a sutano, a quien sea, y usted va a decir, ¿por qué no mandas al pastor? ¿Por qué no mandas a fulano o a sultana si es su pariente? No, simplemente el Señor dice, pues yo te quiero a ti. ¿Cuál es el problema? Yo te quiero a ti. ¿Y usted qué le va a decir a Dios? Heme aquí, yo iré. Dice la palabra, seguimos, vamos terminando. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En Azoto es un pueblo. Azoto es un pueblo. Felipe se encontró en Azoto. Es decir, se lo arrebató de allí, lo puso en Azoto. ¿Y qué hizo en Azoto? Predicó el evangelio. Y dice, y pasando, anunciaba el evangelio. ¿En dónde? En todas las ciudades, hermano. Fíjese cómo de Jerusalén a Samaria, de Samaria al camino que iba rumbo a Gaza, y de Gaza hacia Azoto. Cómo el Espíritu nos mueve o lo movió, y nos va a mover como Él quiera. Amén. Del camino a Gaza a Azoto, de Azoto, dice la Escritura, a todas las ciudades, hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea, donde de acuerdo a los hechos, más adelante, Felipe levantó otra iglesia. Y Felipe, vimos en el estudio, Felipe tenía 4 hijas. Y las 4 hijas servían al Señor en la profecía. Eran profetas. Amén.
Incluso ahí en Cesarea y le profetizaron a otro profeta llamado Agabo, le profetizaron a Pablo que al ir a Jerusalén, hermano, en Jerusalén lo iban a amarrar de las manos y de los pies, lo iban a tomar preso, hermanos, y iba a llegar a Cesarea, y preso iba a llegar a Roma, y de Roma lo iban a soltar 2 años, y después de 2 años, 4 años, iba a ir a predicar. Se cree que hasta España, lo que estamos estudiando. Qué precioso es el Espíritu. El Espíritu, hermanos, es un espíritu misionero, pero el Espíritu se vale, por decirlo así, se vale, hermanos, de personas obedientes, dispuestas, de Felipes obedientes a la voz de Dios. ¿Quiénes quieren ser como Felipe? Y seguimos adelante. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos, hermano, la acción del Espíritu Santo hoy. Con fe dirige el Espíritu Santo para evangelizar a otras personas. No debe importar a quién Dios nos va a enviar. Dios lo puede enviar, hermano, hasta su propio enemigo. Cuidado. Dios lo va a enviar a quien Él quiera, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hay una persona incómoda para usted? ¿Hay una persona a la que usted diría, a cualquiera le voy a predicar, menos a él, menos a ella? Hermano, Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás decía, tal vez antes, bueno, lo estoy parafraseando, pensando entre líneas, hermano, quizás Jonás decía, puedes mandarme Dios a predicar a donde quieras, menos a Nínive. ¿Se acuerdan de eso? A donde quiera, menos a Nínive. Había razones, tenía buenas razones para no ir a Nínive. Sin embargo, cuando el Señor lo llama ¿a dónde? Y le quiso esquivar, quiso tomar otro rumbo totalmente contrario, pero al final de cuentas tuvo que ser obediente al llamado y a la voz de Dios. Y si el Señor lo llama a hacer algo semejante, ¿usted qué va a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, hermano, no debe importar a quién el Señor nos llame a predicar. No nos debe importar lo que el Señor nos llame a hacer. No nos debe importar si es rico, si es pobre, si es alguien que vive en una pobreza extrema, si es alguien que vive en un jacalito, en un cuartito de barañas o qué sé yo. Si el Señor lo está enviando ahí, allí usted va a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si el Señor lo lleva a una familia acaudalada, allí usted tiene que ir. No importa dónde el Señor quiere enviarle a usted a predicar. Puede ser enfrente de su casa, puede ser atrás, puede ser en otra colonia, en otro pueblo, puede ser, hermano, al fin del mundo. No importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos obedientes? ¿O le pondremos, pero Señor, pero mira mi trabajo, pero mira mi negocio, pero mira mi esto, pero mira mi lo otro, pero mira el otro? Hermano, dice la palabra que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí, dice el Señor. Así que cuando el Señor nos llame a hacer a un lado lo que nos estorbe y vamos a cumplir los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. La obediencia y el gozo en la fe, como Felipe, a pesar de los prejuicios que pudo haber tenido, fue obediente a la palabra de Dios. Estando ahí, eunuco, tal vez Felipe hubiera dicho, oye, ¿me mandas por un eunuco? ¿Qué no sabes que los eunucos no pueden tener comunión con Dios? Pensamos, hermano, que el estatus es importante para tener comunión con Dios. No. Dios puede llamar hasta los peores criminales, hermano, los puede llamar. Desde las personas más acaudaladas hasta las personas más humildes, el Señor nos puede llamar. Y qué bueno que sea así.
porque nosotros entramos dentro de ese rango, ese tramo tan amplio, usted y yo entramos en eso. Y si acuérdese usted, bueno, yo sí me acuerdo de dónde el Señor me sacó, hermanos. Aún me acuerdo, hermanos. Y cuando el pueblo de Israel se quería sentir aquí muy así, como que pueblo de Dios, y aquí no sé qué tanto pensaban. Y cuando el Señor los quería humillar, dice, no, ¿te sientes muy pueblo mío? Acuérdate de dónde te saqué. De la idolatría, del adulterio, de donde sacrificaban a los niños, a los ídolos. No es que eras el mejor pueblo, sino que eras el peor pueblo de todas las naciones. Pero de ahí te saqué y te puse para que formaras parte de mi mesa. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? Del pecado, de la maldad, de la miseria espiritual, hermano, y nos sacó para que ahora Él nos llame para hacer una obra misionera en el lugar donde el Señor nos ha puesto. A mí el Señor me puso aquí. Y a usted también el Señor lo puso aquí. A usted también el Señor lo puso aquí. ¿Dónde vamos a hacer las misiones? ¿Dónde vamos a predicar? Pues donde estamos. Pero si estamos aquí, aquí trabajemos. ¿Será obediente usted, hermano? Por Felipe, el Evangelio llegó hasta Etiopía. Fíjese, a veces no dimensionamos hasta dónde una obediencia, el ser obedientes a la palabra, hasta dónde podemos llegar o puede llegar la obra de Dios. Usted le habla a una persona y esa persona, usted no sabe hasta dónde el Señor la vaya a usar, hasta dónde vaya a llegar. Qué importante, hermanos, es ser obedientes al llamado de Dios.